O sea, es muy peligroso. Es decir, ¿cómo no es posible? Gastamos 8.000 millones de dólares al año. ¿Y sabe cuánto cuesta una refinería de 100.000 barriles? 3.000 millones. O sea, y si colocamos una refinería más grande, 200.000 barriles, es más eficiente, más productiva. 6.000, 8.000 millones de dólares. Mire, en un año recuperamos el valor de la refinería con las importaciones que estamos haciendo y le damos seguridad energética al país. No depender de importaciones de energéticos y tampoco de productos petroquímicos, satisfacer las necesidades de productos petroquímicos y vender. Eso se llama reindustrialización. Y nunca lo plantean. Aquí plantean la reindustrialización. Este gobierno dice que la reindustrialización es fomentar el sector turismo. No, yo no estoy en contra del sector turismo, pero es que turismo no es industria. Yo no sé, por lo menos, a menos que quieran cambiar las cuentas nacionales. Pero las cuentas nacionales es un sector que llama industria, que ahí no está turismo. Turismo está en lo que tiene que ver con servicios. Claro, el turismo es importante, pero un turismo sano, no un turismo como el que se ve, por ejemplo, en Cartagena y otras ciudades, que es turismo sexual. Casi buena parte de la población es por turismo. No, tenemos que hacer un turismo diferente. No podemos prostituir a nuestra sociedad. Pero para eso también toca tomar medidas. Mire, un buen turismo que requiere, o a través del turismo, seguridad. Seguridad en todo sentido. ¿Hay seguridad en el país? No hay seguridad. Necesitamos buena infraestructura y buenos servicios. ¿Hay buena infraestructura? No hay buena infraestructura. No hay servicios. Por ejemplo, Cartagena es la ciudad turística de Colombia. Bueno, pésimos servicios. Yo estuve la semana pasada en Cartagena y me tocó un aguacero terrible. Bueno, nunca he estado así. Se inundó la ciudad. Yo no he visto eso. Uno no podía caminar porque tenía que... No, era terrible. O sea, una ciudad inundada. Se fue la luz una hora y media. Mire, ¿qué turismo vamos a tener así? Que a la gente le guste, que sea atractivo. Y no han sido capaces las autoridades regionales de mejorar, construir el alcantarillado. Mire, yo diría, si se quiere un plan de turismo, realmente el gobierno debería financiar el alcantarillado de Cartagena. O sea, meterle plata a Cartagena para que sea turismo. Si quiere realmente fomentar el turismo, y no solamente Cartagena, por ejemplo, Riohacha y otras zonas que puede ser turístico, también hay que meterle plata. Si no tienen los municipios, el gobierno, eso sí es un verdadero plan de desarrollo productivo del país. Entonces, eso es lo que tiene que ver con la cuenta corriente. El otro efecto que también quiero hablar, la inflación. La inflación, pues, ha estado bajando. El año pasado fue casi 13%, muy alta. El último dato da una inflación acumulada, el último dato fue de abril, de 12%. Pero se prevé que ya la inflación de este año debe estar por el lado de 9-10%. Bueno, ya ha mejorado. Es alta, de todas maneras. Es alta. Debería mejorar en el próximo año. Es alta, por supuesto. Hay factores. Y ahora hay factores de golpe que van a amortiguar esa subida en la inflación. De golpe la tasa de cambio está sobrevalorando, está bajando, está perdiendo valor. Mire, hace 6 meses estaba en casi 5.000 pesos. Hoy está en 4.180 pesos el cambio de $1 por peso. Ya. Eso influye porque buena parte de los bienes de la canasta familiar los importamos. Entonces eso favorece que la inflación sea un poco, ¿no? Es un factor importante, ¿no? Pero hay una cosa muy grave en la inflación. ¿Qué influye en la inflación? O sea, ¿qué es lo que más influye en la tasa de inflación? Miren, el aumento de los combustibles y los servicios públicos. Señor ministro, sigue aumentando el precio de la gasolina. Perfecto. Si quiere contrarrestar la inflación, no aumente más los precios de los combustibles. El factor más grande que ha pesado hasta ahora en las cifras de inflación es el sector de combustibles. Claro, como está aumentando el precio de los combustibles, desde diciembre, de enero han aumentado 200, 600 pesos por mes y quieren seguir aumentando los 600 por mes, pues claro, está pesando. Es el factor que está más pesando, más el precio, las tarifas de los servicios públicos. Fíjate, dos indicadores, factores que puede influir el gobierno. Señor ministro, no siga aumentando los precios de los combustibles. Además, le va a tocar muy difícil seguir aumentando la gasolina, porque con la caída del dólar, ya lo que llaman ellos el costo de oportunidad, o sea, que tienen que cobrar según el costo de oportunidad, o sea, como si Colombia exportara gasolina. Ya, al bajar la tasa de cambio, ya ese valor
del costo de exportación en pesos se le baja bastante y ya no le queda sino un poquito de margen para poder subir la gasolina. Colombianos se salvaron, no por favor del ministro, sino por factores externos a los que maneja el señor ministro de Hacienda. Pero yo siempre he dicho, esa fórmula hay que cambiar. No podemos ir castigando a los colombianos con aumentos de precios de los combustibles, con una fórmula que yo criticaba que hay que eliminar. Déficit fiscal ha venido disminuyendo. Prevén que el déficit fiscal este año sea por el lado de 3% y el próximo año golpe aumente. Aquí yo tengo una crítica, que es que el ministro de Hacienda es muy ortodoxo con el anterior ministro. No hablan sino que hay que cumplir la regla fiscal, o sea, hay que cumplir la meta del déficit fiscal, pero miren, no la están cumpliendo. Una cosa es lo que dicen y otra es la realidad. O sea, si fuera cierto que tienen que cumplir la regla fiscal, deberían disminuir el déficit fiscal, pero no está disminuyendo. O sea, sí disminuyó con respecto a los años anteriores, que subió, pero con respecto a este año va a ser por el lado de 3%, y el otro año también va a ser por el lado de 3.8%. O sea, una cosa es lo que dice el ministro de Hacienda y otra cosa es la realidad, ¿no es cierto? Yo estoy en contra de esa cuestión del mito del déficit fiscal. Precisamente en situación de recesión, como la que estamos ya viendo en Colombia, que el mismo gobierno prevé una caída de la inflación este año en 1.5%, perdón, del crecimiento económico en 1.5%, el otro año también muy similar, es donde debe actuar el Estado. O sea, hay que gastar, porque ¿qué significa? Que la demanda privada no está aumentando como es. Entonces, el Estado debe hacer eso, compensar eso para aumentar la demanda total y entonces producir más crecimiento. Eso no nace porque está el ministro de Hacienda como es un ortodoxo terrible. No me imaginé que fuera tan ortodoxo. Es decir, la política económica del gobierno, infortunadamente, es neoliberal. No es la que sería un gobierno de cambio. Un gobierno de izquierda verdadero no haría eso. Haría una política antineoliberal. En la campaña se dijo que iba a ser antineoliberal. En los hechos es neoliberal la política económica de este gobierno. Fíjense, acabo de oír el discurso de Putin en el Foro de San Petersburgo. Él dijo que para evitar que no hubiera tanta caída, el año pasado creo que fue, del PIB de Rusia, tuvo que aumentar el gasto. Y aumentó el déficit fiscal. Bien, él no dijo, mira, es que vamos a cumplir la regla fiscal. No, fue realista. Es que para eso es la política fiscal. No se metió con los cuentos del déficit fiscal. En Europa nadie está cumpliendo estas metas del déficit fiscal. Este es el país que más usa la idea del déficit fiscal, porque es un país muy ortodoxo en la economía, y los que se dicen que son del cambio son también ortodoxos, y eso no es de cambio. Un gobierno de cambio es antineoliberal. Eso se llamaría, uno lo llamaría, otro lo llaman izquierda fucsia, o sea, izquierda de la oscuridad, o izquierda woke, que solamente lucha por intereses identitarios, no por lucha realmente contra el capitalismo o por una lucha de clases efectiva. Eso es lo que estamos viendo. Entonces, eso para la deuda pública también es otro mito de la deuda pública también. Que hay que poner límites a la deuda pública porque no se la puede pagar. No, el Estado siempre puede pagar. Un Estado que puede emitir dinero puede pagar la deuda. Colombia puede emitir dinero, es soberano. No tiene como Europa, que es deuda, entonces ningún país es soberano. Tiene que apelar al Banco Central Europeo. Colombia es soberano. El Banco Central me puede comprar todos los bonos que quiera el gobierno a 50 años, hasta interés cero, lo que sea, ¿no es cierto? Entonces hay que tener miedo con el déficit, la deuda pública. Además, no es muy alta. Si uno mira la deuda externa, para diciembre de 2022, la deuda interna fue 37.3% del PIB. Y la deuda externa, 32.2%. Entonces, quiere decir que el 69.55% del PIB, la deuda total interna y externa, es 69.55% del PIB. Pero, como la tasa de cambio ha cambiado, es que en 2022 está la tasa de cambio cerca de 5.000 pesos. Hoy está 4.100. Entonces, si se vuelve a hacer ese cálculo, a medida que disminuye la tasa de cambio, es decir, que se reevalúa, la deuda en dólares disminuye en pesos. Es decir, ya ese 69% del 2022 ya debe estar cercano al 60%. Eso no es ningún peligro. Toda Europa tiene endeudamiento externo como porcentaje de más del 60, más del 100% algunos.
Japón tiene 200%. Entonces, eso es otro mito que lo meten los conservadores, economistas y neoliberales, que cuidado con la deuda porque no podemos pagarla. Sí, la podemos pagar. El gobierno puede emitir dinero en el sentido de que puede pedirle que el Banco Central le compre bonos al gobierno y con eso financia su deuda, su gasto fiscal. Es que estas situaciones de recesión necesitamos gastar más, no gastar menos. Y como la demanda privada se ha caído, tenemos que el Estado participar. Mire, es impresionante, un señor como Putin, que se supone que es un conservador nacionalista, en el discurso oímos toda una cosa muy diferente. Un individuo que dice el Estado debe intervenir cuando es necesario. Dice, hay que hacer planificación, mire. Y dice planificación estratégica, planificación industrial, planificación agraria, conjuntamente con el sector privado. Pero una real planificación. O sea, Putin realmente es un hombre en ideas sociales muy ortodoxo, muy conservador, pero en la economía se ve que es un hombre muy antineoliberal. Y mire, se levantó Rusia, a pesar de todas las sanciones. Hoy habla él que la economía rusa puede crecer este año 2%, cuando casi toda Europa está por debajo del 2%. Mira, o sea, rompió las sanciones, derrotó a la OTAN en la parte hoy y la está derrotando en Ucrania, en la parte militar, está derrotando la OTAN. Entonces, tampoco le tenemos miedo a esto del endeudamiento externo e interno, ¿no? Porque es el cuento que han metido los neoliberales y que infortunadamente los representantes del gobierno en la parte económica están tomando las mismas ideas, o sea, en contra de lo que decía el presidente Gustavo Petro en la campaña, que era antineoliberal. Ahora es el más neoliberal, son súper antineoliberal y convencieron, parece, al presidente Petro de ser neoliberal. Entonces, fíjense ustedes que hay cosas, digamos, positivas. En lo que yo he mencionado, está bajando la tasa de inflación, eso es bueno. Ha bajado la tasa de desempleo un poco, pero el panorama no es tan bueno, ¿no? Para el año entero no es tan bueno ni para el próximo año. En el mundo la situación no es tan buena. Estamos en una situación compleja en el mundo, que sí, que recesión, que no, o sea, no es fácil, ¿no? La tasa de interés de Estados Unidos la mantuvieron constante, la Reserva Federal ayer, el Banco Central Hipotecario aumentó un poco la tasa de interés. Entonces, todo depende de que haga la Reserva Federal en los próximos meses y la sube, porque eso influye mucho entonces en nuestras economías. Pero la situación es muy incierta. Podemos tener una recesión mundial fuerte. Ya estamos en etapa de desaceleramiento, ¿no? Eso es verdad. Pero hay que ver qué pasa en los próximos 6 meses y el próximo año. Porque algunos calculan que puede que la recesión sea este semestre o el siguiente año una fuerte recesión. Eso va a ser muy perjudicial para Colombia. Ahí es donde debe actuar el Estado. Pero, señor ministro de Hacienda, olvídese del neoliberalismo, olvídese de las ideas ortodoxas. Haga lo que dijeron en la campaña, cumpla lo que dijeron en la campaña. Quieran ser antineoliberales y verá que podemos crecer más, poder responder un poco a todas esas amenazas externas que tenemos, esas influencias externas que tenemos, y verá que podemos crecer. Y quítese de la cabeza esa idea del fondo, de subir los precios. Acabe con el fondo de estabilización. Además, el fondo de estabilización, como tiene un déficit de 30 billones de pesos por lo menos, entonces lo volvieron como parte del déficit fiscal. Entonces, claro, por ese fondo de estabilización aumenta el déficit fiscal. Si lo destruyen, baja el déficit fiscal automáticamente. Suspenda, coloquen una ley en el Congreso para acabar el fondo de estabilización. Yo les recomendé antes, cuando estaban discutiendo el plan de desarrollo, no metan ese artículo. En el plan de desarrollo metieron el artículo que otra vez defendía el fondo de estabilización, que fue una creación del gobierno de Álvaro Uribe. Fue una creación neoliberal que no existe en ningún país del mundo. Que me diga qué país del mundo tiene un fondo de estabilización de precios. Ninguno. Solamente que se venga a usar del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Porque seguimos siendo nosotros víctimas de las instituciones financieras. No queremos desligarnos de ninguna forma. Ni el Fondo Monetario, ni el Banco Mundial. Y nos metimos en la OCDE, entre otras cosas. Que no íbamos a entrar a la OCDE. Yo siempre lo puse cuando se discutía eso en el gobierno del señor Santos. Que era entrar a un mecanismo neoliberal terrible, que impone una serie de condiciones. Hay que acabar eso. Señores, quería hacer estos comentarios sobre la economía en el gobierno de Gustavo Petro. Seguiremos hablando próximamente.
esperando nuevos desarrollos de cómo se desarrolla la economía mundial y la economía colombiana. Y los invito a suscribirse a mi canal, Charlas del profesor Diego Otero. Muchas gracias.